¿Está bien? Gracias. Muy bien, que Dios les bendiga. Entonces vamos a leer el Señor a tratar ese tema de la noche, que es predicando la palabra de Dios con bondad. Pero cuando hablamos de la bondad, pues no solo se aplica cuando vamos a predicar el evangelio de forma formal, sino también informal. Y también en nuestras relaciones que tenemos con la familia, con los amigos, en la iglesia, en el trabajo. Es importante que nosotros practiquemos la bondad, no solo la apliquemos cuando voy a predicar, pero cuando no predico no tengo que practicar este principio, ¿no? Es bueno que esta cualidad todos la tengamos, y esa es una cualidad de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a aprender ahora al respecto. Pero antes de comenzar vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno y nos da la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque queremos seguir aprendiendo de tu palabra. Yo sé, Señor, que el deseo tuyo es que nosotros cada día crezcamos un poco más, que maduremos, y por esa razón es de que estamos aquí para aprender. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que se constituya en el Maestro, para que así podamos nosotros comprender esta palabra de la manera correcta y que la podamos poner en práctica. Muchas gracias por el amor y la misericordia que tienes hacia nosotros y por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder disfrutar escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces es predicando la palabra con bondad. Entonces vamos a ver que al principio que Dios tiene muchos atributos y son infinitos, como la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Es inmutable, es soberano, es eterno, ¿verdad? Entre ellos está el ser bondadoso, es otra, ¿verdad?, de los atributos que Dios tiene, porque Dios son atributos que Él tiene, pero en esencia también Él es eso, como cuando dice Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces todos son atributos que se les atribuyen, ¿no? Se les dice que son de Dios, pero que en realidad también son parte de Él mismo, ¿no? Él no puede existir sin esto. Entonces, todo lo que Dios hace... ¿Hay alguien ahí? Ok. Dice, todo lo que Dios hace es bueno, porque está en su naturaleza. Dios expresa su bondad de maneras diferentes. Entonces, nos damos cuenta que todo lo que Dios hace está manifestado a través de su bondad. En la Biblia la bondad está descrita como una cualidad divina y un fruto del Espíritu Santo, porque dice que uno de los frutos del Espíritu es ser bondadoso. Y por eso es que dice que el que tiene a Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, una de las características que tiene que identificarse en unos versos son que el ser bondadoso, la palabra bondad viene de ser bueno, ¿no? Se manifiesta, dice, que se manifiesta en acciones. O sea, cuando dicen alguien es bueno, no es solamente bueno de decir es bueno solo de palabras, sino cómo sabemos que alguien es bueno a través de sus acciones, ¿no? Entonces, de su compasión y servicio hacia los demás. Bondad es la inclinación natural para hacer el bien y resistir el mal, reflejando el carácter de Dios y buscando, dice, imitar a Cristo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 23, explica sobre esto, ¿no? Cuando dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. O sea, si nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, estas características deben de ser parte de él. Cuando alguien todavía no ha desarrollado esas características o no se ven esas características, no es necesariamente que no tenga el Espíritu Santo, sino que a veces no hemos aprendido cómo debemos de desarrollar esos atributos. Tenemos que aprenderlo. Eso es como cuando alguien nace, ¿verdad? Y automáticamente tiene que crecer, pero a veces nosotros hay cosas que no las entendemos, entonces necesitamos que alguien nos ayude. Entonces necesitamos ayuda a veces para entender ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en la vida nuestra, en cada uno, es amor. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo va a producir en nosotros amor, va a producir alegría, va a producir paz, va a producir paciencia, va a producir inteligencia, va a producir fidelidad, va a producir humildad, pero también, lo que estamos viendo ahora, va a producir bondad. Entonces, si nosotros queremos ser bondadosos, necesitamos decirse, Espíritu Santo de Dios, ayúdame para que yo pueda ser bondadoso, ¿no? Ahora, ¿qué es ser bondadoso? Es ser bueno. Es el concepto, es un concepto complejo y multifacético. O sea que la bondad se puede ver de diferentes maneras, o se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? No solamente es de una sola manera que se ve la bondad, que puede variar, dice,
muchos dependiendo del contexto, o sea, depende del contexto, dependiendo la cultura y las creencias personales, es así como se va a poder reflejar el concepto de bondad. Por eso es multifacético, tiene como decir multifacético, viene de muchas caras, tiene muchas formas, muchas maneras, ¿no?, de expresarse. Entonces la bondad no solo se trata de las acciones, sino también de las motivaciones detrás de ellas. Cuando una persona es bondadosa, hay que ser cuidadoso porque hay quienes muestran bondad, pero en el corazón no la tienen. Entonces cuando estamos hablando de bondad, no solamente es de lo que podemos ver, sino que también son la bondad que viene de Dios y que Dios espera que tengamos, es esa bondad que se manifiesta desde el interior. Por eso dice, ¿qué motivaciones? O sea, son las motivaciones que hacen que expresemos la bondad. Entonces, en resumen, la bondad de la Biblia es mucho más que una simple virtud. No es alguien que tenga alguna virtud. Es un reflejo del carácter de Dios, que quede claro. O sea, no lo tenemos nosotros, no es natural. Es Dios el que nos lo da a través de su Espíritu Santo. Y es una cualidad esencial en la vida del creyente. O sea, todo creyente, todo discípulo de Dios, forzosamente tiene que ser bondadoso. Tiene que ser bondadoso. Manifestándose en acciones, relaciones y una actitud general de amor y servicio. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de predicar la palabra de Dios, de discipular a alguien más, estamos hablando de ser bondadosos, pero no solo se aplica a eso. La bondad que tengamos viene de Dios. Eso hay que dejarlo bien claro. Yo soy bondadoso o hago cosas buenas, no porque sea bueno en realidad, sino porque Dios es bueno. Se recuerda que en una ocasión le preguntaron que aquí está, vamos a leer. Entonces dice el capítulo 19 de Mateo, versículo 16 y 17, dice, mire, dice, entonces vino uno y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo ¿quién? Dios. ¿Dan cuenta? Entonces, por eso aquí, si un cristiano, un hijo de Dios, si es hijo cristiano y si es hijo de Dios, automáticamente tiene que manifestar esa característica que es bondad. Pero no porque sea bueno, es porque la bondad que tengamos viene de Dios. O sea, no nos podemos sentir orgullosos de ser bondadosos. Hay quien dice, es que yo no soy malo, yo soy bueno. Pero lo dicen con orgullo. No. Entonces Dios mismo, miren Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente Dios. Lo aclaró. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Así dice. Todo el mundo no es bueno por naturaleza. Cuando comenzamos a hacer algo bondadosos es cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros. Si no, no vamos a poder. Entonces, para practicar la bondad o ser buenos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre. Debemos predicar con bondad, ¿verdad? Es importante. Entonces, predicar con bondad significa transmitir un mensaje o una enseñanza de una manera que sea, ¿qué? Amable. O sea, la bondad es ser amable. Quiere decir que una persona cuando predica debe ser amable cuando predica. Pero yo me doy cuenta que a veces nosotros cuando les hablamos a los demás no somos amables. A veces cuando yo veo y escucho predicadores en las redes sociales son abusivos. No son bondadosos. Son agresivos. Pero mira lo que dice aquí, tiene que ser amable. La persona que tiene bondad, que tiene la bondad de Dios, cuando predica va a ser amable. O cuando habla con alguien, pues, va a ser comprensible. Mire. Porque ser comprensible, hermano, no significa que esté de acuerdo con lo que el otro hace, sino que es comprensible porque él va a tratar de comprender o de entender el por qué esa persona actúa como actúa. Por alguna razón ha de ser. Puede ser inmadurez, puede ser algún trauma, algún problema que vienen arrastrando. Entonces por eso actúan de esa manera. Entonces por eso hay que comprenderlos. Tiene que ser respetuosa. Mire, cuando la persona es amable, es respetuosa. Entonces tiene bondad. Incluso cuando se abordan temas difíciles o controversiales. No importa si la situación es un poquito candente, pero la persona siempre va a tratar la manera de ser amable, comprensiva y respetuosa. Eso significa que es bondadosa. Mire, dice, aquí dice, se trata de mostrar empatía. Es como ponerse los zapatos de otro. Es como decir, vamos a tratar de ponernos en el lugar de los demás. Porque de verdad no hay manera de comprender a otro hermano mientras no estamos en el lugar. Es decir,
¿Cómo hubiera yo actuado si yo estuviera en la condición del otro, en la situación del otro? Pero es que nosotros rápido somos prestos para hacer juicios, ¿no? No importa quién, rápido condenamos, acusamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no nos ponemos en los zapatos de los demás. No. Y dice, también tiene que haber consideración, utilizando un lenguaje, mire, de tono de voz que promueva la unidad y la conexión en lugar de la división o el conflicto. Todo eso tiene que ver con ser bondadoso. Pero a veces nosotros cuando hablamos, el tono de voz dice mucho. Ahora dice también, mostrémonos compasivos, reconozcamos el dolor o las dificultades que los discípulos puedan estar experimentando o las otras personas y ofrezcamos palabras de aliento y apoyo. Yo a veces hay cosas que no estoy de acuerdo, pero digo yo, bueno, de todas maneras, no estoy de acuerdo, pero tenemos que tener paciencia con la gente. Hay cosas, yo a veces hay cosas que me molestan, pero después digo, pero Dios mío, no tengo que enojarme. Porque yo no sé realmente el por qué las personas son como son. Y si yo espero que la gente también tenga misericordia de mí, cuando se trata de que ellos me comprendan a mí, entonces yo tengo que comenzar a comprender también a los demás. De eso se trata, hermano. Porque como estamos hablando, no hay bueno nadie. Entonces yo hoy voy a tratar de practicar la bondad de Dios para con los demás, para que los demás también practiquen la bondad de Dios hacia mí cuando me toque. En 2 Timoteo capítulo 2, verso del 23 al 25 dice, te repito, dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Mire, una persona bondadosa se preocupa por no andarse metiendo en temas donde va a terminar en pleito. Y uno lo sabe, hermano, cuando las cosas van mal. Entonces lo mejor es por lo más sano. Pero uno se queda a veces en la conversación y terminan en grandes problemas. ¿Por qué? Porque no supimos parar. Entonces le dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Eso no hace un bondadoso. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso, dice, mire, con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. No es fácil ser paciente con la gente difícil, pero Dios nos recomienda que lo hagamos. Instruyes enseñarnos con ternura. Mire, es delicadeza, cariño y comprensión. Eso es lo que está diciendo. Eso se ve mucho en la casa. Se recuerda que a veces los hijos, cuando nosotros les hablamos, reaccionan de una manera así agresiva. Pero ¿saben por qué? Es porque nosotros les hemos hablado así. Los tratamos así. Y como somos agresivos con ellos, nos van a responder así. Estaba diciendo una señora, por ejemplo, estaba tratando de enseñarle a su hijo que educara a su nieto, y le dijo, entonces ahí estaban dos hijas de ella y el hijo, y estaba el esposo, estaban en la mesa, y le dice, tú tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, le dice, tú no tienes que estarle levantando la mano a los niños, amenazándolos, porque eso no es bueno. Entonces ella hace la mano así, y cuando levanta la mano, los tres hijos hacen así, ya son hombres. Entonces automáticamente, ¿qué pasó? Es lo que hacía ella, y le estaba diciendo a su hijo, al nieto, porque claro, a uno de los nietos no quiere que nadie los toque, pero tal vez uno no fue muy cuidadoso con los hijos. Entonces la señora está diciendo, no tienes que ser así con los hijos. Cuando levantan la mano, los tres hacen así, pero como que estaban traumados y ya eran más de 18 años los muchachos. Entonces es lo que está diciendo aquí, mire, delicadeza, cariño y comprensión. Por eso es que, hermanos, si nosotros entendemos, yo no he hecho bien las cosas. Yo no he tratado bien a mi esposa, a mi esposo, no he tratado bien a mis hijos, no he tratado bien a mis amigos en la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedir perdón. Sí, perdónenme, la regué. No es la manera como yo he actuado, la manera correcta, pero ahora les suplico que me perdonen. Ya. Dice, a los que se oponen a la verdad, hay que tratarlos así. Tal vez Dios, dice, cambie el corazón y aprendan la verdad. Posiblemente Dios, hermano, cuando nosotros hablamos y sabemos hablar, posiblemente Dios puede hacer un milagro. Pero si la gente no quiere, pues no quiere y se acabó. Pero al menos yo ya cumplí con mi parte. ¿Cuál es? No entrar en discusiones que van a iniciar pleitos, sino que el siervo de Dios va a ser bondadoso con todos y tiene que tener la capacidad de enseñar, ser paciente hasta con las personas difíciles. Usando un lenguaje respetuoso. Cuando decimos de ser bondadoso, dijimos, tenemos que usar un lenguaje respetuoso. Y hermanos, cuesta a veces. Cuesta. Porque nosotros decimos,
estoy enojado, este me enojó, esta me enojó. Y yo la única manera que puedo hacer que sienta que herir a esa persona, porque esa es la intención, voy a tratar de usar un lenguaje con lo que voy a herir. Pero eso no espera, no, eso no va a ayudar. Eso lo que hace es, hermano, crear abismos, no crear puentes. De verdad, y eso no está bien. Entonces dice, mire, utilizar un lenguaje amable evitando términos ofensivos, despectivos o hirientes. Ese es utilizar un lenguaje. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El lenguaje debe ser inclusivo y evitar generalizaciones o etiquetas negativas. Nosotros a veces sabemos que hay cosas que a los demás no les gusta que se les diga y nosotros se los decimos. Y eso no está bien. Nosotros vemos que hay cierto trato que a los demás no les gusta, pero aunque no les guste, nosotros lo hacemos. Yo, por ejemplo, lo voy a decir aquí, con el permiso de Michelle. Yo hacía muchas bromas. A mí me gusta bromear mucho. A mí me gusta bromear. Y a mí me gusta bromear con mis hijos. Pero en un momento yo estaba haciendo una broma, pero ya para ella no era una broma. O sea, ella le había incomodado lo que yo estaba haciendo. Entonces ella me dijo, papá, ¿te puedo pedir un favor? Yo no quisiera que siguieras con eso porque realmente a mí me molesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué te dije yo? Perdóname, ¿no? Perdóname, perdóname, no lo voy a volver a hacer. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Porque posiblemente nosotros no nos damos cuenta que estamos ofendiendo. ¿Verdad? Pero a veces ofendemos. Pero entonces a veces porque uno a veces le agarra una cosa como carretilla, estar fastidia, de verdad. Pero uno a veces no se da cuenta, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si la gente no viene, si te ofendo, venir y decirme, mira, a mí no me gusta que me diga tal cosa, y yo tengo que hacerlo. Porque yo tengo algo, hermanos. Yo cuando se trata de broma, a mí no me importa lo que me digan, ¿eh? Yo no, porque yo si las personas son amigos y me dicen cosas, yo digo, no hay problema. Yo soy así. Pero hay gente que no les duele, hay gente que es muy sensible a ciertas cosas. Y es aceptable, es respetable eso. Debemos de comprender eso. No decir, que este o esta son. No. Si hay cosas que a la gente no le gusta, respetemos eso. Entonces el lenguaje es importante cuidarlo. Miren lo que dice Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero, ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin, dice, que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Hay una señora que llegó el niño de la escuela y dice, mamá, le dice que en la escuela todos me dicen que soy un cabezón. El que sigue el cabezón, que tiene la cabeza grande. Y le dice, no, hijo, tú no eres cabezón, le dice. Y le dice, por favor, le dice, ve y me trae, dice, 24 mazorcas de maíz. ¿Y dónde? En el sombrero, hijo, en el sombrero. O sea, sí que había 24, o sea que sí era cabezón el niño, de verdad. Y él dijo, no, hijo, tú no eres cabezón, hijo, que 24 mazorcas en un sombrero de un niño. O sea, que ese niño tenía la cabeza grande. O sea, ella le estaba diciendo, tú no eres cabezón, pero le estaba mandando a hacer algo donde le estaba demostrando, sí eres cabezón. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y es tan fácil, hermanos, fallar. Es tan fácil ofender a la gente, fíjense. Yo a veces he ofendido mucho y no es mi intención, sinceramente. Pero a veces he ofendido a la gente. Yo creyendo que estoy haciendo un chiste o que esto no va a pasar. Y lo voy a decir aquí porque es importante, porque estamos aprendiendo, ¿no? Y yo no voy a decirles que lo que yo enseño, lo enseño porque yo, ¿me entiendes? Nunca fallo, hermano, yo he cometido muchos errores. Pero saben que una ocasión en una reunión yo me emocioné tanto y había un compañero ahí, un amigo, que era medio hermano de otro que estaba ahí, que la mamá lo había tenido antes de casarse, ¿no? Entonces le dije yo, lo que pasa es que tú eres un bastardo. Se lo dije. Y el muchacho, pues, tranquilo, pasó y la broma y seguimos bromeando y toda la cosa y todos nos fuimos, cada quien para su casa. El problema es que después yo le hablaba por teléfono y nunca me contestaba. Entonces le digo a los bueno, muchachos, dígame qué pasó con aquel. Pues mire, yo le hablo y no me contesta. Me dice, no, esté enojado con vos. ¿Pero por qué está enojado conmigo? Yo nunca le he hecho ningún mal. Me dijo, sí. ¿Qué le hice yo? La otra vez le dijiste que era un bastardo. Aunque es una palabra de diccionario, pero no se usa.
No se debe decir eso. ¿Entienden? Porque si un hijo nació fuera del matrimonio, se le llama bastardo. Pero es muy grosero, la palabra es muy pesada, muy ofensiva. Y yo se lo dije, pero yo no sé, en el calor de la alegría y de los chistes, se lo dije, hermanos. Después tuve que ir a hablar con él y a pedirle perdón. Y le dije, perdóname, yo sé que no está bien. Aunque a mi criterio dije, que me dicen bastardo, me da lo mismo, pero a él no. Entonces, no se trata de mí. Porque uno a veces dice, a mí no me molesta, ese es a mí, pero y el otro le molestó, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser humilde, ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque mi lenguaje debe ser cuidadoso. 1 Pedro 3:15, miren lo que dice. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice, pero háganlo ¿con qué? Con gentileza y con respeto. Yo estaba en una escuela y yo quería como entrar aquí. Fui 6 meses a aprender francés. Después que me fui a Schumann, terminó mi año y me dijeron, puede ir, diga que quiere ir a la escuela. Y quería otros 6 meses estar en el Schumann. Y me fui a la escuela. Estaba un señor ya mayor. Y le dije yo, ¿cuál es su nombre? Persón, me dijo, no soy nadie. Y yo le dije, ¿cómo así? Y le dije, pero, disculpe, yo estoy siendo educado y le estoy preguntando su edad. Sí, pero tengo derecho a responderle o no. Me dijo, si no me da la gana, no le doy mi nombre. Y era el profesor. Yo me molesté mucho. Y esa manera de responderle no fue la correcta. Y era un profesor. Me lo dijo así. Yo no estoy obligado a responderle ni darle mi nombre. Si yo quiero, se lo doy, si no, no me dice. O sea, lo racista del señor. Pues. Y de verdad, pasaron por mi cabeza un montón de cosas, hermano. Porque dije, qué señor más abusivo. Pero, no entendí. Dije, bueno, ni modo. Por la próxima ya no tengo que andar preguntando. Pero es así, porque hay gente, hermanos, que tiene problemas. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debiéramos de ser así. Mostrando humildad. La humildad es importante. Dice que eso estamos hablando de qué, de ser bondadosos, ¿no? Entonces, para cuando vamos a hablarle a otro, es mostrando la humildad. Reconocer la propia vulnerabilidad y limitaciones, evitando la arrogancia o la superioridad. La humildad ayuda a conectar con la audiencia a un nivel más profundo, hermano. Nunca debemos considerar que nosotros somos mejores, más importantes que los demás. No existe eso. ¿Sí? No existe. Yo admiro a David, que habla muy bien varios idiomas y todo, y la manera como se mete y habla y todo eso. Pero no significa que él sea más que otro. Él tiene unas cualidades y qué bueno, ¿no? Pero otros tienen otras cualidades. Entonces lo que hay que hacer es un complemento, ¿no? Alguien puede hacer una cosa, otro puede hacer otra. Entonces lo importante es que nosotros debemos de entender que en este mundo, hermanos, no existe nadie mejor que nadie, sino que todos, voy a entrar yo también, tenemos ciertas cualidades que pueden llegar a ser un complemento si nosotros queremos verlo así, pero jamás menospreciar a los demás. Yo algo que le agradezco mucho a mis hijos y mismo a David también, que a veces hemos estado en lugares donde forzosamente tengo que hablar yo el idioma de acá y no lo hablo bien, pero yo nunca he visto que me diga David, hey, así no se habla, estás mal. O mis hijos que me corrijan. Yo he visto que hay hijos que le corrigen a los papás y los hacen sentir mal delante de los demás, gracias a ellos, ¿no? Y a pesar de que no hablamos el idioma como lo hablan ellos, pero eso es importante. O sea, no creernos más que porque sabemos o conocemos algo. La humildad es importante. Por eso dice, mire, reconocer la propia vulnerabilidad, porque más de algún fallo tenemos, en algo no estamos bien al 100%, ¿no? Tenemos limitaciones, entonces tenemos que evitar la arrogancia y la superioridad ante los demás. ¿Qué dice Colosenses 3 del 12 al 13? Dice, Dios los ama mucho a ustedes, dijo el apóstol Pablo, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo, el Israel espiritual. Por eso, como es Él el que nos amó y el que nos eligió, vivan como se espera de ustedes. O sea, vivan de la manera correcta. ¿Cómo? Amando a los demás. Sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes.
Porque por ahí hay que comenzar. Es que yo, por ejemplo, yo muchas veces no he sido humilde. Es que muchas veces no he sido amable. Muchas veces no he sido paciente. Muchas veces no he sido tolerante. Entonces, pero Dios me perdonó a mí todo eso. Sí, y si Dios me perdonó, entonces me está diciendo que de la manera, si tengo alguna queja, ay, pero yo me voy a que yo no estoy muy de acuerdo de la manera como es Julano, Sultano, Mengano. Dice, perdonen, pero así como Dios los perdonó a ustedes, tienen que perdonar a los demás. Es parte de ser bondadoso. 1 Corintios 2, del 1 al 2 dice, hermanos, en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté, dice, de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de la muerte de la cruz. Pablo era un hombre muy preparado. Pero Pablo no llegó diciendo, quiero contarles que yo tengo tantos diplomas, quiero contarles que yo tengo esto, que yo fui esto, que yo es... No, él dijo, no. Cuando yo fui a ustedes, yo lo que quería era hablarles de Cristo, punto. Ser humildes. Entonces es importante mostrar humildad a la hora de hablar con los demás. ¿Otra cosa? Aquí está. La otra es enfocándonos en soluciones. Hermanos, cuando estemos hablando con los demás, parte de la bondad es enfocarnos en las soluciones. Cuando estemos hablando con alguien. En lugar de simplemente señalar problemas, es útil también enfocarse en soluciones y ofrecer esperanza. Enseñemos cómo aplicar los principios bíblicos en la vida diaria de manera práctica y de manera positiva. Miren, eso es importante. Entonces no lleguemos ahí señalando los problemas o estar hablando del problema, no, digámoslo de lado, porque cuando nosotros estamos hablando mucho del problema, es como cuando a alguien le está saliendo una costra que ya le está sanando y lo volvemos a herir, entonces nunca le va a sanar. Yo me doy cuenta que la gente que a veces dice, mire, dice, y cuénteme, por ejemplo, se le murió a alguien, ¿no? O lo mataron, o en un accidente, dice, ¿puede contarme cómo fue el accidente de su hermano? Ah, sí, sí, fue así, cuenta. Al rato llega otro, y puede contarme cómo, o sea, ¿me entiende? No hay que parar, hay temas que no los tenemos que traer a la mesa, porque esos temas no ayudan. Entonces, cuando tenemos un problema, en vez de estar hablando del problema, mejor enfoquémonos en las soluciones y no en los problemas. Entonces, por eso es útil enfocarnos en las soluciones. ¿Qué dice Romanos 12:1? No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una manera nueva de pensar. Miren lo que hace Dios, qué bonito. Dios nos da una manera nueva de pensar. Por eso es que el cristiano verdadero ya no ve el mundo de la misma manera. Ya no analiza ni las cosas de la misma manera. Por eso dicen, pero qué raro la manera que esta persona está tratando el enfoque que le da a las cosas. Claro, pero es porque esa persona tiene la mente de Dios. Mire, Él transforma su vida de una manera para tener una mente nueva. Así dice, si hacemos eso, podremos entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, busquemos soluciones, pero soluciones que van a ser para el bien común y que agraden a Dios. Construyendo, ¿qué dice? Puentes de conexión. La gente bondadosa construye puentes de conexión. ¿Cómo que yo puedo hacer eso? Predicar con bondad implica más que simplemente transmitir información. Es construir puentes de conexión y comprensión a través de un enfoque amable, respetuoso y empático. Es una forma de amor y servicio que busca el bienestar de los demás y que promueve la unidad y la armonía. El evangelio no siempre se predica de manera formal. Una de las formas más poderosas de compartir las buenas nuevas de Jesús es a través de actos de bondad. Cuando mostramos bondad, amor y compasión a los demás, estamos reflejando el carácter de Dios y abriendo corazones al mensaje del evangelio. Miren lo que hace eso. Cuando usted vaya a predicar, tiene que decir, o hablarle a alguien por algún problema. Yo, como soy bondadoso, yo lo que tengo que hacer es tratar de construir un puente. Esa es la bondad. Ese es el bueno hace eso. Pero dice, no, yo voy a hacer hasta lo imposible porque ya no se junten, porque ya no hablen, porque ya no sean amigos, porque no, eso no hace una persona que está practicando la bondad de Dios. Entonces vamos a ver dos ejemplos. La mujer adúltera, por ejemplo. Vamos a ver cómo es que yo puedo construir un puente de conexión. Miren, primero, la mujer adúltera.
Ustedes conocen la historia en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Vamos a ver la compasión y no condena que hubo ahí. Eso es hacer un puente. Jesús manifiesta su compasión hacia la mujer. En lugar de unirse a la multitud para condenarla y apedrearla, como dicta la ley mosaica, Jesús la trata con dignidad. No desestima su pecado, pero tampoco la humilla ni la condena públicamente. Hagamos lo mismo. La famosa frase, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella, nos enseña que debemos ser compasivos porque todos merecemos la condenación, y es verdad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y la mujer había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, o sea, no había manera que la muchacha se salvara. No había manera de que la muchacha, como dijo aquel, ¿cómo poder ayudarle? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús no siguió al montón. Ellos, mire bien, no estaban usando la bondad, pero Jesús dijo, no, vengan para acá. Yo voy a ser compasivo con ella y yo no la voy a condenar. Entonces, si queremos crear puentes, hermanos, entonces seamos compasivos y no condenemos a la gente. Porque cuando nosotros no somos compasivos y cuando nosotros condenamos a la gente, automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos estamos rompiendo los puentes. Y en este caso Jesús dijo, yo no lo voy a hacer. Ahora miren la segunda parte. Misericordia y perdón. Jesús usa la compasión y no la condena. Apliquémoslo en todas partes. Jesús muestra una misericordia profunda al perdonar a la mujer. A pesar de que ella era culpable según la ley, Jesús no la castiga. Su objetivo es la restauración. Miren, eso es crear puentes. Cuando nosotros estamos involucrados en situaciones donde vemos que hay conflictos, nuestro deber de decir, yo tengo que ser un puente donde tengo que usar la bondad y el amor. No tengo que causar divisiones en esas relaciones. Tengo que ser un puente para que haya buenas relaciones. Eso hay que pensar. Entonces Jesús, su objetivo era restaurar a la mujer. Pero los demás no era su objetivo restaurarla. ¿Qué era? Matarla a pedradas. Entonces mire, y dice, ni yo te condeno. Pero ella estaba condenada. Según la ley estaba condenada. Pero dice, ni yo te condeno. Vete. Pero ahí viene una cosa. Pero no peques más. Yo voy a crear un puente. Pero tú tienes que trabajar para que ese puente no se rompa. Porque a veces, hermano, de nada sirve estar creando puentes, porque las personas siempre rompen los puentes. Hay gente que uno va y trata de arreglar problemas y siempre están pleito. O sea, no es así como funciona. Esto no solo, dice, es perdón, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo libre de ¿qué? De la carga del pasado. Yo sé, hermanos, que la gente siempre a veces nos va a seguir viendo como lo que fuimos. ¿Usted que no le importa eso? Siempre y cuando no lo siga haciendo. Le digo, vete, pero no peques más. Entonces, quizás hasta la van a etiquetar diciendo, ahí viene la sinvergüenza, ahí viene la adúltera, ahí viene la mentirosa, ahí viene la chismosa, ahí viene la problemática, ahí viene el aquí, no importa. Lo importante es que voy adelante y yo voy a tratar de ser diferente. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué otra cosa vemos ahí en el texto? Dice, mire, por poner a prueba la hipocresía y el juicio propio. Es importante cuando estamos tratando de crear puentes. La acción de Jesús se dice de desafiar a los acusadores es una invitación a la reflexión, a la humildad. Al confrontarlos con su propia pecaminosidad, Jesús les enseña que nadie tiene derecho a juzgar a otro si no está libre de pecar. Esta es una lección de bondad que busca purificar el corazón de aquellos que están listos para ejecutar un juicio implacable. Fíjense, miren, hermanos. Si usted cree que usted va a hacer un juicio contra alguien y que usted no tiene cola que le machuque, entonces hágalo, pero tiene que hacerlo basado en la bondad. Hay una expresión en México que me gusta mucho que dice así: el que tiene larga la lengua tiene que tener la cola corta. Sí. Pero a veces tenemos la lengua larga y la cola larga. O sea, siempre tenemos algo que nos va a venir a buscar. Pero Dios no quiere que seamos así. Olvidémonos de lengua larga y cola larga. Como cristianos es
yo no tengo que exponer a ninguno a la vergüenza. Y en el caso de la mujer, no. Entonces Jesús dijo, yo voy a desafiar a los acusadores. Por eso es que cuando alguien venga y usted, no, pero mire, hermano, se va, de verdad, mire, se va a oír mal. Va a ser un poco duro, pero tratemos la manera de decir, hermano, hermana, perdonen, pero esa no es la manera como Dios espera que nosotros reaccionemos. Si quieren hacerlo, que sigan, y si no, pero que tenemos que cumplir. Y Jesús lo hizo. Jesús no dijo, tiene razón, denme una piedra aquí, tráigame unas buenas piedras. No, dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Él se apartó, él dijo, yo no voy a ser como ustedes, yo no la voy a condenar. Ella ya está condenada. Sí, el juicio ya estaba hecho. Ella había violado una ley que Moisés había dado de parte de Dios. Pero Jesús dijo, no, yo no vine para condenarlo, yo vine para ¿qué? Para darles una oportunidad para que se restauren, yo vine a crear puentes. Por eso dice que Él vino a acercar al hombre a Dios. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un puente. Entonces, mire, protección al vulnerable. Es importante, hermano, que protejamos al vulnerable. Es parte de la bondad. Jesús se posiciona como el protector de la mujer que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y peligro. Al dispersar a la multitud, la salva de una muerte segura y de una humillación pública. Esta protección es un acto de profunda bondad y defensa de los indefensos. Cuando alguien falla, no lo condenemos, protejámosle, no hagamos leña del árbol caído. No se trata que vamos a encubrir su pecado. Pero, hermano, ya por sí tiene un problema la gente y todavía vamos encima. No, entonces tratemos la manera de decir, ya tiene el problema, espero que aprenda con eso, vamos a hacer como dijo Jesús. Jesús no le dijo, mira, no te preocupes, vete y ya, vive tu vida y que no les hagas caso a este montón de locos. No dijo eso, le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a condenar. Porque le pregunta, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y le dice, Señor, ninguno, todos se han ido. Y le dijo, yo no te voy a condenar, pero, ahí viene la condición, no peques más. Entonces, no se trata de que Jesús hizo el loquito. Jesús le aclaró y le dijo, yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero ser un puente de conexión con el Padre, pero tu vida tiene que ser diferente. Fomentar el arrepentimiento y la reforma. Sí. Mire. No solamente es decirle a la mujer ya, ahora dice, aunque Jesús perdonó a la mujer, también la exhorta a no pecar más. Esto muestra que la bondad no es una aprobación del pecado, sino una invitación al arrepentimiento y a un cambio de vida. Es una bondad es una bondad que busca el bienestar a largo plazo de la persona, animándole a vivir una manera más justa y plena. Trata de cambiar, trata de ser diferente. Hay otras opciones en la vida. Eso es importante. La historia de la mujer adúltera nos enseña que la verdadera bondad se manifiesta a través de la compasión, a través de la misericordia, a través de la protección del vulnerable y la promoción ¿de qué? Del arrepentimiento y la mejora personal. No al condenar, incluso frente a la culpabilidad evidente, nos invita a mirar más allá del error y ofrecer una oportunidad de redención. Sí, cuando miremos que alguien falla, démosle oportunidades, porque ¿saben qué? Esa misma bondad que expresemos para con los demás, primero Dios la está practicando con nosotros y además la gente la va a practicar. Vamos a ver el segundo ejemplo, la parábola del buen samaritano. Aquí hay valiosas lecciones sobre el verdadero significado del prójimo y la importancia de la compasión y la acción. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Ustedes conocen la historia. Pasó el sacerdote, pasó el levita, ninguno de los dos le importó al hombre. No practicaron la bondad. Pero pasó uno que tenía muchas disputas entre ellos, pero él demostró más bondad que los otros, más misericordia. Entonces la definición de prójimo no tiene límites raciales, ni sociales o religiosos. No, pero es que hay que los chinos ayuden a los chinos, los latinos a los latinos, porque ustedes se dan cuenta que las iglesias sí funcionan. Vamos a esa iglesia, ¿qué? Latina. Pero aquí no viene ningún chino, porque dicen, no, yo voy a ir a una iglesia china, o sea, asiática. Yo voy a ir a una iglesia de negritos. Yo voy a ir a una donde solo blancos van. Yo voy a ir donde están los universitarios, los que tienen casa, los que tienen carro, los que tienen puestos en el gobierno. Así funciona. Pero es muy raro que vayan a ver un rico en una iglesita de pobres. Es muy raro.
Porque si llega, todo el mundo lo anda prestando. No llegan. Ellos van a ir a juntarse con los de ellos. Así funciona. Entonces miren lo que pasa aquí. Pero Jesús dijo que en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego. O sea, no debiéramos de hacer eso. Pero eso pasa. Dicen, a esa congregación no vayamos porque ahí enseñan así, a mí no me gusta. A mí me gusta esta enseñanza. Entonces, cada uno anda buscando el lugar donde se siente bien. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. Cuando venimos al Señor, nos damos cuenta de que esto no se trata de límites raciales, sociales o religiosos. Aquí usted no tiene que andar preguntando si la persona es de su misma religión para ayudarle. O si la persona es de su misma etnia. ¿Va? No, nada de eso. La parábola, mire, se da en una respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley sobre quién es el prójimo. Jesús rompe con las expectativas de la época al presentar a un samaritano como el héroe de la historia, que nada que ver. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, lo que hace que el acto de bondad del samaritano sea aún más impactante. Aprendemos que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, independientemente de su origen, cultura o creencias. El verdadero cristianismo se demuestra con acciones, no con títulos o ritos, porque ahí se ve. El sacerdote y el levita, figuras religiosas de autoridad, pasaron de largo ignorando al hombre herido. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote era que cuando alguien llegaba, hacía sacrificio porque él transmitía el pecado al animal para que lo degollara y era como un sacrificio, para transmitir el pecado. Mira el trabajo del sacerdote. Y el levita eran los responsables de mantener limpio el templo y cantarle a Dios. Imagínense. Pero ellos, miren, entonces tenían un título y tenían ritos que seguir. Y así pasa, hay mucha gente en la iglesia que es así importante, que tiene cargos, que tiene responsabilidades, pero a la hora de practicar la bondad, nada. Entonces dice aquí, miren, pasaron de largo ignorando al hombre herido. Estos dicientes fuertemente con la actitud del samaritano. Nuestra fe no se demuestra solo con la observancia de la ley o los ritos, sino con compasión activa y el servicio a los demás. Por eso es que el capítulo 25 Jesús dice, tuve hambre y no me dieron de comer. Fui forastero, pero no me dieron donde posar en casa. Como aquella señora, ya hemos hablado de eso, que la señora que dijo, yo creo que ya no voy a creer en Dios porque yo siempre hablo que Dios y Dios y Dios, pero yo quiero verdaderamente tener una experiencia con Dios. Ya sé qué voy a hacer, dijo. Voy a preparar una comida y que Dios llegue a comer. Dijo, lo voy a esperar, dijo, hoy dijo, le voy a hacer la comida, quiero que llegue a mediodía para almorzar, pero le voy a dar tiempo que se tarde un poquito si quiere. Entonces preparó la comida a la señora y si todo listo, digo, si Dios no se aparece y viene a comer aquí conmigo, nunca más vuelvo a saber de religión yo. Bueno, de repente que le tocaron la puerta. Era una anciana y le dijo, buenas, mire, fíjese que no he comido nada y quisiera ver si usted me regala de comer. No, lo siento mucho, mire, ¿sabe qué? Venga más tarde, ahorita yo tengo una cita muy importante y no la puedo atender, así que váyase. Después la señora. Al rato dice que toca a un niño y le dice, ¿qué tal? Señor, mire, que fíjese que yo tengo hambre. Ay, no, ahorita no puedo, por favor. Qué fastidiadera, dice. No, yo tengo una cita muy importante porque de esto que pasa hoy va a depender si sigo o no sigo en la religión. Al rato un anciano tocando la puerta. Y los tres le pidieron que comer y ella no les dio porque dijo que el almuerzo era para Dios. Ya llegó la tarde y estaba decepcionada ella y todo eso. Dijo el pastor, yo ya no voy a visitar su iglesia. ¿Pero por qué, hermana? No, yo no creo en Dios. Mire, le dijo, yo le preparé comida a Dios, estuve esperándolo todo el día y no llegó. Así que no quiero saber nada. Y le dijo, ¿sabe qué? Me llegó, ¿sabe qué? Una anciana llegó a fregar ahí, que a estarme tocando la puerta que le diera de comer. Y después llegó un niño. Y después llegó un anciano y le dijo, ¿en serio? Sí. 3 veces te llegó a tocar Dios y no le quisiste abrir. 3 veces te llegó a pedir de comer y no le quisiste dar. Aguanta. Porque nosotros queremos ver a Dios, pero literal, hermano, eso es imposible. Eso no va a pasar nunca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios dice, en cuanto se lo hicieron a uno de ellos, dijo Jesús,
A mí me lo hicieron. ¿Se recuerda cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia? Que se le apareció Jesús cuando iba a Damasco. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no andaba persiguiendo a Jesús. Andaba persiguiendo a los discípulos. Pero él le dijo, si me tocas a ellos, me tocas a mí. Entonces, por eso es importante esto. ¿Ve? Ahora miren lo que dice 1 de Juan 4:20. Quien dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve? Imagínense. Ahora miren lo que dice, la compasión nos impulsa a la acción, sí. El que es compasivo les impulsa a la acción. El samaritano, al ver al hombre herido, fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia. O sea, nadie le dijo, mira, la Biblia dice que lo tienes que hacer. No, él, algo le tocó en su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la persona que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que va a dar, ¿qué? Bondad. Entonces, cuando la persona tiene bondad, automáticamente es porque el Espíritu lo dio, no es porque ande leyendo, porque miren, ahí está el sacerdote, ahí está el levita, de nada le servía la religiosidad que tenía. Esta compasión lo llevó a actuar de inmediato, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, remedios de la época, lo subió a su propia cabal, miren lo que hizo, lo subió a su caballito, a su burro, no sé qué tenía, lo llevó a una mesón, o sea, un lugar ahí, hospedaje, ¿no? Esos como moteles que estaban en el camino para poder descansar, y cuidó de él, él mismo cuidó. Dice, ¿qué aprendemos de esta verdad? Compasión no es solo un sentimiento, sino una fuerza que nos empuja a ayudar concretamente. Si usted solamente va a ayudar o yo, cuando la gente nos está viendo, o solamente vamos a dar donde vamos a tener un reconocimiento, tenemos un grave problema. Hemos callado. No expliquemos a nadie lo que hacemos. Y vamos a tener la recompensa de Dios. La ayuda implica también sacrificio personal. Mire, cuando estamos hablando de bondadoso, una persona bondadosa se sacrifica. El samaritano no solo brindó primeros auxilios, sino que invirtió tiempo, invirtió esfuerzo y dinero en el cuidado del hombre. Pagó por su alojamiento y prometió cubrir cualquier gasto adicional. Esto nos enseña que el amor al prójimo a menudo implica salir de nuestra zona de confort y hacer sacrificios personales. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que yo digo, yo tengo $100 acá. Esos $100 me van a servir. Y aparece una necesidad por ahí. Y yo estoy consciente que hay una necesidad. Y yo puedo solventarle el problema a esta persona. Pero digo, no porque me voy a ganar mis $100. Entonces pongo el corazón duro. No estoy practicando la compasión. ¿Y si me muero hoy? Yo no sé ni quién va a disfrutar los $100. ¿Por qué no dárselos a la persona que lo necesita? No los 100, le voy a dar 50. Pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta esa bondad. ¿Se recuerda la mujer que cuando Jesús estaba ahí viendo y dijo, empezaron a dar ofrendas, y dice que daban bolsas, y la mujer ¿cuánto dio? 2 moneditas. Y dijo, ¿usted sabe qué dio más? ¿Y por qué? Porque ella dio de lo que necesitaba para comer, pero los demás daban de lo que les sobraba. Y el ser humano muchas veces da de lo que le sobra, y a veces ni de lo que le sobra, porque lo queremos andar guardando ahí, cuando que no sabemos que ni quién va a disfrutar de lo que estamos guardando. O sea, que quiere hacer planes, está bien a corto y a largo plazo y quiere guardar, pero no dejemos de vivir. Hoy le decía a mi hijo, que lo fui a buscar en la mañana para venir a verlo el carro, y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo he estado pensando y he llegado a una conclusión. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Qué es lo importante realmente en la vida de un hombre? Porque los hombres a veces trabajan para poder tener algo, y cuando logran tener lo que tienen, si es que alguna vez lo tienen, porque no todos lo logran, se mueren. Miren, aquí la gente dice, no, yo tengo que trabajar para mi retret. Es que así voy a tener bastante para mi retret. Entre más plata hago, más voy a tener para mi retret. Y dicen otros, no, yo no voy a irme a mi jubilación a los 65, me voy a ir a los 67, porque dicen que si yo llego a los 67 voy a recibir más. Pero ya estoy muerto a esa fecha. Entonces ahí se aplica el texto donde dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que juntaste, ¿de quién será? Ahora, ¿significa eso que no me tengo que proyectar? Sí, pero sin dejar de vivir.
sin dejar de disfrutar a la esposa, a los hijos, a los amigos, a la iglesia, a las amistades. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Y hoy me he dado cuenta que, hermanos, la gente se muere y a veces después ni se acuerdan de uno. Nadie se acuerda de uno. La vida continúa. ¿Ustedes creen que porque yo me voy a morir se va a parar mis hijos van a dejar de vivir? Y nada, van a seguir viviendo. Tal vez te van a decir algunos, porque tal vez algunos tienen padres que son problemáticos, ¿no? Y van a decir, qué bueno que se murió, este me hacía mucho problema y ahora que se murió, voy a estar más tranquilo, más tranquila. Pasa. Hasta problemas causamos en vez de llevar una vida en paz, ser bondadoso con los demás. Entonces, por eso la ayuda implica ¿qué? Sacrificios. Estoy terminando. No hay excusas para la indiferencia, hermanos. No hay excusa para ser indiferente. Pero el que quiera que lo sea, muchas veces somos, mire, confrontados con la tentación de pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Sí. A veces decimos, a mí me vale, vamos a ser el loco. Mi papá me dijo una vez esto, me dijo, hijo, cuando alguien te toca la puerta de tu casa para pedirte un favor, yo quiero que entendas algo, me dijo. No es él el que te está haciendo, no es él que te está pidiendo un favor a ti. O sea, él no es él el que me dijo, al mostrar su necesidad, significa que lo vas a bendecir a él. No, él me dijo, al abrirle la puerta y prestarle el servicio, le estás abriendo la puerta a la bendición de Dios. Porque prestar servicio a alguien es abrirle la puerta a que Dios te bendiga. Porque estás mostrando compasión por los demás. Imagínense. Entonces a veces nosotros decimos, pero yo trabajo bastante y no me alcanza, no progreso. Yo veo que el dinero se me va como agua, pero es porque no eres bondadoso. Y no estamos hablando que tiene que darlo en la iglesia como esos sinvergüenzas desde el diezmo, no. Donde hay necesidad, donde yo veo que hay una necesidad, identifico la necesidad, ¿no? Tengo que ir y ¿qué? Y no ser indiferente. Pero ahora la gente se está quejando y dice, no, hay que ver cómo está. No, cuidado con eso. Entonces por eso dice, mire, muchas veces somos confrontados con la tentación de pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Examinemos nuestra actitud y dice, y a no buscar excusas para no ayudar a quienes nos necesitan. Ah, no, yo no puedo. Mire, venga otro día, hoy sí lo siento mucho, pero no puedo. Cuidado. Porque tal vez hay una gran bendición detrás de eso. Dios nos quiere dar algo maravilloso y dice, voy a probar a mis hijos a ver hasta dónde llegan. Y nosotros de tontitos no caemos, pero no queremos ayudar. Primero de Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, que está hablando de la bondad, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El mundo necesita que se les predique eso. ¿Sí? Con esta parábola aprendemos que el amor al prójimo es un mandamiento fundamental que va más allá de los prejuicios y de las barreras y que se manifiesta a través de una compasión activa, el servicio desinteresado y el sacrificio personal. Jesús nos hace un llamado, ir y hacer lo mismo. ¿Qué le digo? ¿Quién crees que fue el prójimo? El samaritano le dijo, vea lo mismo. Eso les digo, vayan y hagan lo mismo. Dejen de estar ahí diciendo que no es de mi iglesia, no es de mi religión, no es ni de mi cultura, pero ni le entiendo lo que dice. No, ve y practica el amor al prójimo, punto. ¿Y quién es mi prójimo? Todo el que necesite. Todo el mundo es tu prójimo. Lo que está diciendo aquí. Mire, por eso la importancia de la predicación. Conclusión. Es importante. Mire. Bondad, ya hablamos, es la demostración gratuita de amor de Dios sobre aquellos quienes no se lo han ganado, no se lo merecen y que jamás podrán pagarlo. Ahí hay que practicar la bondad. Cuando comprendamos bien lo que es la bondad, dice, entonces seremos más agradecidos. Cuando comprendamos la bondad, más humildes. Mire lo que va a pasar si practicamos la bondad. Vamos a ser más amables, más comprensibles, más tolerantes, más sinceros, más comprometidos, más leales y más santos. La bondad nos hará sentir la necesidad de discipular. Eso es lo que Dios espera y estoy convencido que eso es lo que a Dios le agrada.
Amén. Así de que ese es el tema para hoy, la bondad. Entonces, digamos, vayámonos a la casa con esta idea. ¿De qué manera yo puedo mostrar la bondad de Dios hacia los demás? De cuando miremos situaciones, reflexionemos la bondad de Dios. Tal vez Dios me está pasando por un examen y voy a ser cuidadoso en adelante. Como le digo, si usted no tiene para dar, Dios sabe que no tiene para dar. Eso es entendible, hermano. Dios no nos va a decir que no demos si no podemos. Pero si yo sé que puedo, es importante no cerrar el corazón y el bolsillo ante la necesidad de los demás. Porque no le vamos a arreglar la vida a nadie para toda la vida. Pero sí podemos, con un granito de arena, solventarle al menos una comida. ¿Ah? Un almuerzo, una cena. Le quitamos el hambre por un rato. Porque hay gente que verdaderamente sí tiene necesidad. Nosotros de aquí, hermanos, nosotros de aquí estamos en la opulencia. Hay mucho aquí. Por eso dice que cierto hombre era ¿cómo se llama? Un africano, un predicador, lo trajo a los Estados Unidos de visita. Y cuando llegó allá le dijo a los hijos, les hizo una carta por escrito para que quedara ahí constancia. Y le dijo, quiero contarles algo. Aquí todos son ricos. Aquí van a lugares, dice, donde se sientan y otros les preparan comida y les traen la comida y ellos les pagan para que los otros les sirvan. Porque eso no se veía allá. Aquí, dice, la gente tiene unos vehículos en su casa y los vehículos tienen casa, son los garages. Imagínense que hasta casa le tienen a los vehículos porque allá ellos no tienen casa, si ellos de intemperie duermen. Y le empezó a explicar todo lo que hacían. Para él eso era ser rico. Entonces nosotros tenemos tanto y nosotros todavía así renegamos o decimos, Dios, ¿por qué soy tan pobre? Cuando que, hermanos, no tenemos la vida que tiene esa gente por ahí en África. Todos la tienen. Hay gente, hermano, que no toma agua. Miren, el agua que nosotros desperdiciamos. Yo cuando abro la llave, yo tengo ese problema para lavar los trastes. Aquel montón de agua que uno deja. Cuando uno se baña, ¿no? Y allá, a veces la gente se baña una vez al mes. A veces hay gente que ni se baña porque el agua es tan valiosa que prefieren guardarla para cocinar y para tomarla y no para bañarse, hermanos. Y cuando nosotros hacemos esas comparaciones, bendito Dios, tenemos tanto nosotros. Miren, yo tengo una camisa y tengo un pantalón, allá en pedazos andan de cosas, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias porque eres un Dios tan bondadoso. Yo sé que tú, Señor, deseas que nosotros practiquemos esa bondad. Te pedimos que nos ayudes, que por favor nos permitas poder poner en práctica esa bondad. Permite que esta noche o mañana que reflexionemos y que comencemos, Señor, a practicar la bondad. Que no estemos haciendo las cosas esperando que alguien nos vea. No. Que no hagamos las cosas esperando, tiene que ser algún miembro de la congregación para que ese miembro lo pueda contar y así, pues todos puedan tener lo bueno que soy. No, no es así como tú esperas. Permítanos hacer las cosas de la manera correcta, que tu palabra dice que cuando hacemos algo no tiene que saber los demás. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Permítanos, Señor, ser bondadosos. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos indique cómo hacerlo para practicarlo de ahora en adelante. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Despídenos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.